Buenas noches y bienvenidos un día más a la réplica de Popular Televisión Melilla, en el que abordamos la actualidad a nivel local, pero también a nivel nacional, porque el 26 y 27 de septiembre se celebrará esa sesión ese debate de investidura en el que Alberto Núñez Feijóo se presenta como candidato a la presidencia del Gobierno. Entonces, para hablar de estas próximas negociaciones que se van a dar a cabo para conseguir esa mayoría absoluta que aún no tiene, faltarían 4 diputados al menos para ello, pues vamos a hablar sobre todo de este tema, aunque de otros asuntos también en materia política, con la diputada representante de Melilla en el Congreso de los Diputados y por el Partido Popular, Sofía Aceda. Así que primero le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Sofía, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer. Pues ya acabó esa ronda de contacto del rey Felipe VI con los partidos políticos. Alberto Núñez Feijóo ha recogido 172 apoyos. El rey lo ha propuesto para ser el candidato a formar gobierno, y la pregunta es: ¿cuáles son las expectativas de Sofía Aceda para lo que queda dentro de este mes? Bien, pues el Partido Popular fue el partido que ganó las elecciones de una manera clara el pasado 23 de julio en el Congreso de los Diputados, con más de 16 escaños, con 16 escaños concretamente más que el segundo partido político, el Partido Socialista, aunque el Partido Socialista se empeña en celebrar las derrotas. El Partido Popular ganó las elecciones contundentemente, con una mayoría absoluta también en el Senado. Por tanto, habiendo recabado 172 apoyos, como apuntaba, lo normal era que el rey designase al candidato del Partido Popular, el ganador de las elecciones, a la investidura para la presidencia del Gobierno. Nosotros aspiramos a conseguir esos 4 escaños, escasos 4 escaños que nos quedarían para la mayoría absoluta, y por eso se van a abrir las rondas de reuniones, como ha anunciado el presidente Feijóo, en la próxima semana, y por supuesto no será una negociación fácil. Somos conscientes de las dificultades que entraña todo esto, dado que lo que tenemos enfrente es algo malo para España y que pretende ceder bueno, pues cuestiones de Estado a cambio de que el señor Sánchez permanezca en Moncloa. Nuestra obligación y nuestra responsabilidad era ir a esa investidura, intentar recabar todos los apoyos posibles parlamentarios, porque además somos los que representamos a la mayor parte de los españoles, y que así votaron el pasado 23 de julio, más de 11 millones de españoles que tienen que ver representados sus intereses, los intereses generales de todo el país, el próximo 26 y 27 de septiembre, y será el presidente Feijóo el proyecto que presente en las Cortes Generales, en este caso en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo definiría ese proyecto que va a presentar Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados dentro de un mes, un poquito más de un mes? En primer lugar, y lo más importante, un proyecto constitucionalista. Ahora mismo el Partido Socialista no representa el constitucionalismo, el Partido Sanchista, el sanchismo, no representa el constitucionalismo, en la medida en que está dispuesto a ceder cuestiones que están al margen de la Constitución, cuestiones de Estado, a partidos que están al margen de la Constitución y se han saltado el Estado de Derecho, como en este caso negociar con el señor Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, o cruzar la línea roja de que Otegi, Bildu, que lleva personas condenadas por delitos de sangre y por terrorismo en sus listas electorales, y que no condenan el terrorismo de ETA, pues bueno, formen parte de la gobernabilidad de España. Por tanto, el proyecto de Feijóo, lo primero, es constitucionalista, y además un proyecto integrador donde caben todos los españoles, la mayoría de los españoles, no se excluye absolutamente nadie, un proyecto moderado y que pretende dar estabilidad a nuestro país. No tenemos que resignarnos los españoles a vivir permanentemente en la inestabilidad y a estar en manos, los intereses generales, estar en manos de minorías parlamentarias, porque haya un señor, en este caso el presidente del Gobierno en función, el señor Sánchez, que esté dispuesto a cederlo todo para mantenerse en el Gobierno. Mire, históricamente, desde que se instauró la democracia en nuestro país, el partido que ha ganado las elecciones ha sido el partido que ha liderado el Gobierno de España, con independencia de que obtuviese mayoría absoluta o no. Y eso ha sido una regla no escrita que se ha respetado siempre. Y creo que sería bueno que se siguiese respetando, pero el señor Sánchez ha decidido cruzar todos los límites posibles y no va a respetar esa regla escrita. Por tanto, nuestra obligación, como le decía, nuestra responsabilidad era acudir a esa investidura, y en este mes que resta hasta el próximo 26-27 de septiembre recabar los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para obtener esa mayoría
absoluta y poder formar gobierno, porque además creo que lo mejor que le puede pasar a España y a Melilla concretamente es que el presidente Feijóo asuma la responsabilidad de la presidencia del Gobierno de España. Antes de entrar en valoraciones y estimaciones sobre de dónde podrían salir esos posibles apoyos para conseguir esa mayoría absoluta, quería preguntarle cómo valora los apoyos que ya se han recogido por parte de Vox, de Coalición Canaria, ese diputada de Coalición Canaria, y de UPN. ¿Cómo valora pues estos apoyos que irían pues Alberto Núñez Feijóo? Bueno, pues yo creo que hizo una valoración extensa al respecto el presidente Feijóo en esa rueda de prensa a continuación de su reunión con Su Majestad el Rey, y es una valoración pues evidentemente positiva. Agradecemos a las tres formaciones políticas, tanto a UPN como a Coalición Canaria como a Vox, que es la formación política con mayor representación parlamentaria de las tres, que nos den su apoyo, que den su apoyo al proyecto del Partido Popular. Al final, lo importante aquí es que todos compartimos un objetivo, y el objetivo es que quedar un gobierno de progreso real, estable para España, y que no esté sujeto, que el interés general no esté más sujeto a minorías parlamentarias que además quieren asaltar nuestras instituciones, no respetan las instituciones y quieren destruir las instituciones democráticas, como se puso de manifiesto en las propias rondas de consultas al rey, donde hubo partidos políticos que no quisieron acudir porque no reconocen la monarquía, y si no reconocen la monarquía, pues no reconocen la monarquía parlamentaria, y si no reconocen la monarquía parlamentaria, pues están al margen de la Constitución, no reconocen nuestro sistema constitucional democrático que nos dimos todos en el año 1978. Por tanto, nosotros recogemos con agradecimiento y con responsabilidad ese apoyo que nos están brindando, y por eso les decía que ese proyecto que presentará el presidente Feijóo representa a más de 11 millones de españoles, porque mire, es importante acabar con argumentos y mensajes falaces que está intentando está intentando imponer el gobierno, la izquierda radical y todos sus tentáculos mediáticos, y es eso de que los que han perdido las elecciones son los ganadores y que somos los perdedores los que hemos ganado las elecciones. No, mira, el Partido Popular ha ganado las elecciones, y además de manera muy clara. Hay que acabar con esos argumentos falaces de que hay una mayoría social que ha avalado las cesiones del señor Sánchez, los acuerdos del señor Sánchez y el gobierno del señor Sánchez. Eso es mentira también, eso es un argumento falaz, eso es un mensaje falaz que está intentando imponer el propio gobierno a base de mucho dinero público. Eso es mentira. O sea, la mayoría de los españoles, más de 11 millones de españoles, han pedido cambio, y por eso nosotros representamos ese cambio. Y también hay que acabar con esos argumentos falaces de que es necesario, para garantizar la gobernabilidad de España, negociarla con un prófugo de la justicia o involucrar a Otegi y a Bildu en las negociaciones para un gobierno. Eso es falaz también. ¿Por qué? Porque la ley electoral es la misma que en todos estos años atrás, desde el año 85, y por tanto, como le decía, no han necesitado mayoría absoluta, no se ha necesitado mayoría absoluta en muchas ocasiones para que el Partido Popular o el Partido Socialista alcanzasen el gobierno de España, habiendo sido la primera fuerza política en nuestro país. Por tanto, este nuevo relato es el relato del señor Sánchez para justificar todas las cesiones que está haciendo a cambio de permanecer en Moncloa. Continuamos hablando todavía de estos apoyos que se han presentado. De hecho, quería preguntarle si temían que al final Vox no lo apoyara debido pues, a esa controversia en cuanto a la mesa del Congreso, que precisamente Vox lanzó un ultimátum al Partido Popular a principios de esta semana. Al final sí ha mostrado su apoyo. ¿Temían que fuese más complicado conseguir estos apoyos de Vox en valoraciones de Sofía Cedo como diputada? Bueno, el presidente Feijóo ya aclaró que habló con el líder de Vox, con Santiago Abascal, y bueno, pues aquellas controversias que se pudieron producir, o aquellas diferencias que se pudieron producir, quedaron solventadas. Mire, nosotros tenemos muchas diferencias con Vox en muchas cuestiones, y es una cosa obvia. Si no fuese así, no existiría Vox. Por tanto, tenemos muchas diferencias, pero es importante reconocer que hay 3 millones de españoles que han votado a Vox, que es un partido constitucionalista, y que dentro de todas esas diferencias, en los puntos donde nos podemos poner en común, hay que sentarse, negociar y ponerse de acuerdo. Y creo que se ha hecho bien, se ha negociado bien,
y ya se dijo que la negociación para la mesa del Congreso era una cosa y para la investidura otra, y la prueba evidente es que Vox y su líder, Santiago Abascal, trasladó al rey su intención de apoyar la investidura de Feijóo, y por supuesto confiamos en su palabra y en sus declaraciones, y así va a ser. Y para Sofía Cedo, como diputada, ¿cuáles serían esas diferencias y también esos puntos en común con Vox? Bueno, yo creo que es muy sencillo. Las diferencias son obvias, hemos tenido bastante tiempo de campaña electoral, no solo con el 23 de julio, sino también para las elecciones del 28 de mayo, y evidentemente hay diferencias en muchísimas cuestiones. Pero los puntos en común, que son los que a mí me gusta destacar, es que somos ambos dos partidos constitucionalistas, que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en el sistema democrático constitucional de monarquía parlamentaria que nos dimos en el año 78, que queremos que las instituciones recuperen su independencia y su autonomía, que defendemos que no pueda haber injerencia del Poder Ejecutivo en el resto de poderes, ni legislativo ni judicial, como se está produciendo o como se ha producido en los últimos años, por ejemplo, poniendo a una exministra de Justicia como fiscal general del Estado, o intentando controlar el Tribunal Constitucional, y bueno, otras muchas cuestiones donde se han producido injerencias importantes por parte del Ejecutivo. Por eso queremos recuperar la autonomía y la independencia de las instituciones, porque además eso es clave para que este sistema siga funcionando, y ahí estamos de acuerdo con las tres formaciones políticas que nos han apoyado en esta investidura. De hecho, fue uno de los puntos claves que destacó el presidente Feijóo: la recuperación de la autonomía, de la independencia y del prestigio de nuestras instituciones. No puede ser que el presidente del CIS sea un militante socialista que no mantiene su independencia para gestionar este departamento que tenía tanto prestigio y que han devaluado absolutamente, y como esto, todo lo demás. Es decir, hay que acabar con esta etapa, de injerencias, hay que acabar con esta etapa del poder absoluto del Ejecutivo. Es una etapa peligrosa, son movimientos peligrosos que hay que romper, y por tanto ese es nuestro objetivo, garantizar la igualdad de todos los españoles, algo que también compartimos con las tres fuerzas políticas que nos van a apoyar en esta investidura, mantener la igualdad de los españoles por encima de cualquier otra cosa. La unidad de España, la integridad territorial, son cuestiones fundamentales que garantizan el mantenimiento del sistema democrático español. Y para terminar con Vox, incidir en las diferencias e incluso líneas rojas, ¿cuáles serían, resumidamente? Bueno, yo creo que lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. Creo que hay cuestiones que el Partido Popular lleva en su agenda política y que no vamos a renunciar jamás a ella: el papel de la mujer, la defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres, cosa que contrarrestar a aquellos mensajes falaces de que la ley del sí es sí ha sido buena para las mujeres, ha sido el mayor retroceso en derechos para las mujeres y de protección para las mujeres de la historia democrática de nuestro país, esta ley maldita del Partido Socialista y de la izquierda radical, y por tanto la defensa de estas cuestiones, de la igualdad de todos, de mujeres, hombres, la igualdad de todos los españoles. Yo creo que hay muchísimas cosas que van en la agenda del Partido Popular, que no vamos a renunciar nunca a ellas. Yo, las que vayan en la agenda del Partido Vox, tendrá que defenderla Vox. Yo voy a defender las del Partido Popular. Y ahora sí vamos a pasar pues a esas negociaciones que se tienen que buscar de cara ya a la próxima semana y de cara a dentro de un mes para esa sesión de investidura. El Partido Popular pues ha anunciado que en esta ronda de negociaciones solamente excluye a EH Bildu, así lo ha comentado, pero sí se abre pues a hablar con otros partidos políticos. Otra cosa que esos partidos políticos pues sí también se quieran sentar a negociar. También en cuanto a esto, ¿qué expectativas ve? Y sobre todo en cuanto a los partidos pues más minoritarios, o sea, también pues se sentarían con Junts, supuestamente, con Esquerra. Otra cosa es que estos partidos pues quieran sentarse. Entonces, ¿cómo ve estas negociaciones si se dan con estos partidos? Nosotros, como ya hemos anunciado, haremos una ronda de consulta con todos los partidos políticos, exceptuando Bildu, porque Bildu para nosotros no tiene legitimación en la medida en que no es un partido legítimo para nosotros, en la medida en que pues lleva condenados por terrorismo, no condena los asesinatos de ETA y es el brazo político de la banda terrorista ETA.
para el Partido Popular no forma parte de ninguna ecuación, ni va a formar parte nunca. Por tanto, no nos sentaremos ni con Otegi ni con Bildu. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y a partir de ahí, con el resto de partidos políticos, pues nos sentaremos a hablar de cuestiones programáticas. Evidentemente las diferencias son obvias con muchos partidos políticos, pero intentaremos llegar a acuerdos para conseguir esos escasos 4 escaños que nos restan para la mayoría absoluta y poder formar gobierno. ¿De dónde podrían salir esos 4 apoyos que todavía quedan para esa mayoría absoluta? ¿Dónde ve más posibilidades? Es verdad que todavía es muy pronto para opinar un poco, pero sí hay alguna estimación al respecto. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco, que ha sido en muchas ocasiones ha apoyado la gobernabilidad de España con gobiernos del Partido Popular, es una vía que sigue abierta y hasta el último minuto pues se intentará negociar a nivel programático. Fundamentalmente va por ahí. Pero hablaremos con todos los partidos políticos y sentaremos las bases en base a ese proyecto que va a presentar el presidente Feijóo, a qué acuerdos se podrían llegar. En caso de que esto no saliera así, se prevería unas elecciones ya para el año que viene, a principio del año que viene, el 14 de enero. ¿Dónde ve que puede haber más posibilidades? ¿Que al final salga un gobierno o que haya repetición de elecciones? Hombre, a día de la fecha nosotros vamos a ir a por la presidencia del gobierno, a ganar esa investidura y lo que pretendemos es conseguir los apoyos suficientes para que el próximo presidente del gobierno sea Alberto Núñez Feijóo. Si esto no fuese así, pues evidentemente al activarse el reloj, los plazos te llevarían a que si no hay una alternativa, en 48 horas no hay una mayoría simple y no hay una alternativa de gobierno, que creo que además si se diese esa alternativa de gobierno que ofrece el señor Sánchez, que no da ninguna garantía, no da ninguna estabilidad y fue incapaz de atar los apoyos para decírselo al jefe del Estado, a su majestad el rey, bueno, pues tendríamos que ir a elecciones generales, como ha dicho, el 14 de enero. Es verdad que los resultados han sido perversos, dan lugar a una situación complicada, es obvio, sería absurdo decir lo contrario, y dentro de la dificultad que entraña llegar a acuerdos, nosotros aspiramos a que el presidente Feijóo sea el próximo presidente del gobierno. Ya vamos a acabar con este bloque, pero evidentemente hay otros asuntos. Precisamente pues a principios de esta semana pues estuvo reunida junto a miembros del gobierno local, también del Partido Popular evidentemente, pues con la CEME y Pymes, pues para hablar de diversas cuestiones económicas. Evidentemente pues la más sonada, la más comentada es esa bonificación del 50% a las cuotas de la Seguridad Social, que se suprimiría y se sustituiría por esa cuota fija de 262 euros, algo que en estos momentos el Partido Popular pues se muestra en contra. También es verdad pues que ahora las Cortes evidentemente están paralizadas. Quería preguntarle un poco pues por el contenido y los compromisos en cuanto a esto. Ya se ha comentado bastante, pero en cuanto a la situación actual y bueno, pues una valoración en cuanto a esta reunión y en cuanto a este tema concretamente. Nosotros ya le hemos dicho, solo un gobierno del Partido Popular garantizará que vuelva esa bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social, que además se repercutía en un 40% en los trabajadores. A partir del 1 de septiembre esta bonificación desaparece y por tanto habrá una merma en las nóminas de los trabajadores de 80 a 100 euros, porque el Partido Socialista y Podemos y toda la izquierda radical ha decidido que esa bonificación ya no iba a existir en Melilla y la han eliminado fulminantemente. Esa era la voluntad política del Partido Socialista cuando en el Real Decreto 1.23 incorpora la derogación de la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social. Ha sido toda una mentira durante todo este año su intención de arreglarlo. Era mentira, no había intención de arreglarlo y prueba de ello es que no lo han conseguido. Pero fíjese hasta qué punto no había intención de arreglarlo, que han prorrogado el trámite de enmienda en el Congreso de los Diputados en su tramitación como proyecto de ley para evitar que se pudiese enmendar el texto hasta que decayó
por caducidad como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales. Por tanto, el Gobierno ha podido arreglarlo, el Partido Socialista ha podido arreglarlo y no ha arreglado porque no ha querido. El argumento del Partido Socialista de Melilla fue, y de la delegación del Gobierno fue, primero, estamos hablando con el Gobierno de España para arreglarlo, y cuando pusieron un parche a través de una subvención que nadie entiende muy bien si la recibirá, si no la recibirá, se verá disponibilidad presupuestaria, si no, y además sujeta a tributación, por tanto no tiene nada que ver con esta bonificación, ahora el argumento es que este sistema va a ayudar. Es decir, como no han conseguido arreglar el desastre que habían creado ellos, porque la intención real del Gobierno era acabar con la bonificación, pues han puesto un parche y ahora están intentando justificar lo contrario. Es un desastre sin paliativos. Pero fíjese, a mí que lo haga el señor Sánchez, yo no confío absolutamente nada en el señor Sánchez, en el Gobierno de Pedro Sánchez y en sus socios parlamentarios, pero sí tenía un ápice de confianza o de fe, porque era más un acto de fe, en el Partido Socialista de Melilla, porque al final son melillenses y entendía que les dolía su tierra, que les dolía el tejido empresarial de Melilla y los trabajadores de Melilla, pero parece ser que tampoco se puede confiar en ellos, porque prefieren defender al señor Sánchez, prefieren defender al Gobierno de España que defender los intereses de los melillenses. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza, lo que están haciendo las delegadas del Gobierno, la señora Mos, y lo que está haciendo la secretaria general del Partido Socialista, pero creo que eso les pasará factura, le ha pasado factura, le ha pasado factura en ambas elecciones, pero les seguirá pasando factura. Y sobre todo lamento profundamente que los empresarios de nuestra ciudad y los trabajadores a partir del 1 de septiembre vayan a perder esta bonificación, una bonificación que quiero recordar que implantó el Partido Popular en el año 2004 y el señor Rajoy en el año 2015 lo incorporó en la ley. Y ha tenido que llegar un Gobierno socialista con su afán recaudatorio para eliminarlo y fulminar la bonificación. Y solo un Gobierno del Partido Popular la recuperará. También con ese trámite de enmiendas que ha mencionado por parte del Partido Popular, evidentemente esto fue pues cuando Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu estaba de diputado, ahora lo está usted, pero quería repasar un poco qué cambios, qué enmiendas se iban a dar en cuanto a este Real Decreto Ley de 1/2023. Relativo a la bonificación, la enmienda era clarísima, la derogación del apartado I de ese Real Decreto, de la disposición derogatoria, apartado I de ese Real Decreto, que derogaba a su vez la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social. Esa era la enmienda. En aquel momento, o sea, porque si no me equivoco, perdón, hubo una abstención, pero hubo ese trámite de enmiendas en cuanto a este Real Decreto por parte del Partido Popular, ¿o qué ocurrió aquí? No. El Real Decreto es del Gobierno exclusivamente, y el Gobierno introdujo en ese Real Decreto todo lo que quiso, y quiso introducir la eliminación de la bonificación a la Seguridad Social. Ese Real Decreto se convalida en el Congreso de los Diputados, entre ellos iba la protección social de los artistas. Entonces suelen hacer ese totum revolutum entre medidas malas, muy malas, y algunas buenas, para evitar el no a la convalidación. Se convalida con una abstención del Partido Popular, pero con el apoyo de todos los socios parlamentarios del Partido Socialista. Por tanto, el Partido Socialista vota sí a la derogación, introdujo en el Real Decreto la derogación de la bonificación, y fue el Partido Popular el que introdujo, exigió su tramitación como proyecto de ley, porque si no se tramita como proyecto de ley, no se puede enmendar, y se queda exclusivamente lo que ha querido introducir el Gobierno a través de su Real Decreto. Y ahí la presentación de nuestra enmienda que no se pudo formalizar como consecuencia de que el Gobierno, haciendo trampas legislativas y argucias legislativas marrulleras, prorrogó ese trámite de enmienda hasta que decayó. Por tanto, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Que el Partido Socialista quería derogar la bonificación a la Seguridad Social, lo disfrazó en un Real Decreto donde incluía otras muchas cosas. Lo que pasa es que el Partido Popular tenemos cierta experiencia, hombre, y no somos nuevos en esto, y sabíamos que vía enmienda teníamos que intentar acabar con esa intención del Gobierno de eliminar la bonificación a Melilla, y lo que hicieron fueron pues prorrogar el trámite de enmienda para que no se tramitase con proyecto de ley, y finalmente se produce la derogación de la bonificación a la Seguridad Social. Por tanto, seguramente los telespectadores con respecto a esta explicación dirán: madre mía, vaya lío parlamentario, porque verdaderamente les importa poco. Al final la conclusión es que el Partido Socialista decide aprobar un Real Decreto que es exclusivo del Gobierno de España. Por tanto, en ese Real Decreto se recoge la voluntad de lo que quiere hacer el Gobierno de España, y no pasa por Cortes Generales como proyecto de ley, no se puede tramitar como proyecto de ley, por tanto los parlamentarios no podemos hacer nada. Por tanto, ese argumento de la delegada del Gobierno, no es que el
PP no se opuso, mentira, el PP tenía su enmienda, la delegada del Gobierno lo sabe, esto lo aprueba un Gobierno del Partido Popular, por tanto, lo mantiene un Gobierno del Partido Popular y volverá con un Gobierno del Partido Popular. Y ha tenido que venir un Gobierno del Partido Socialista, por más que justifica la señora Mo y la señora Gloria Roja al señor Sánchez, una vergüenza lo que han hecho, el hachazo que le han pegado a los trabajadores y a las empresas melillenses. Y eso no hay cortina de humo que lo tape y que lo disfrace como pretenden hacerlo. Y a partir del 1 de septiembre por desgracia, y lamentándolo mucho, lo sufrirá nuestro tejido productivo y nuestros trabajadores. Aquí ya tenemos que terminar la entrevista, no tenemos más tiempo, pero no quería dejar esto fuera de esta primera parte del programa, así que, diputada Sofía Acedo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera parte de la réplica. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a una pequeña pausa publicitaria, así que no se muevan porque todavía continuamos con el programa de este jueves.